Estamos saludando en Quito a Cristian Zurita, colega periodista, ex candidato presidencial. Cristian, qué gusto enorme, es Alberto Quintana desde Guayaquil. Sería importante al arrancar este diálogo eh, preguntarle exactamente qué debemos de hacer o qué deben de hacer las autoridades y todos los ecuatorianos a efectos de que todo lo que se está generando en torno a este escandaloso caso, ¿no? Al caso Purga, al igual que el caso Metástasis, no quede solamente en un tema que de pronto puede ser mañana tapado por otro escándalo de esos que lamentablemente tenemos que estar padeciendo los ecuatorianos. ¿Qué tal si arrancamos con esa primera reacción, Cristian? Buen día. Es un gusto, muy buenos días. Gracias por este espacio. Un saludo a toda la audiencia de I99. Bueno, no es una pregunta sencilla, pero se debe partir de que para tomar acciones debe existir una sociedad política activa y una sociedad civil con los suficientes bríos como para buscar las respuestas primero en las organizaciones políticas que han sido golpeadas por todo lo que significa el entorno de Metástasis y pues ahora con las graves revelaciones de Purga y la forma en que pues las estructuras criminales se fueron enraizando como parte del accionar de los partidos políticos, ¿sí? Luego tiene que haber una respuesta contundente por parte de las organizaciones, mejor dicho, las instituciones propias del Estado que enrumban el camino de la justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿sí? Y sin embargo vemos que todavía no tenemos una respuesta fuerte proveniente desde el propio Estado, la institución que debe hacer respetar, independientemente de lo que haga la Fiscalía General del Estado, con la voz cantante y el liderazgo que ha demostrado con claridad Diana Salazar. Más allá de eso, creo que existe una necesidad enorme, no solo por los medios de comunicación y la voz y pues la opinión que generan en toda la sociedad, la necesidad de que grupos sociales ligados a lo que significa la academia, ligados a lo que significan los tanques de pensamiento, estén hablando sobre el camino de cómo enrumbar la justicia, porque ese es el gran tema. A la final, después de tantos años, sea el correísmo y mucho más atrás, por la toma de la justicia de los diversos partidos políticos en los que prácticamente todos han participado en acuerdos, pues significa la necesidad de encontrar un camino de independencia total de la justicia. Claro, eso, y justamente ahí radica la preocupación, ¿no? Porque vemos que desde la clase dirigencial, sobre todo la clase dirigencial política, no hay pues un síntoma que nos permita avisorar de que se quiere generar algo de cambio. Ya vemos que incluso en el tema de las candidaturas, en partidos y movimientos políticos, la forma antidemocrática, como se hace el escogitamiento, ¿no? Por un lado, pero vemos también esa inercia de parte de la sociedad civil. O sea, es un problema que va por vía doble, ¿no? ¿Cómo le pegamos un remesón a ambos sectores a efectos de que no se quede esta lucha que vemos que a veces parece aislada, no solamente desde diversos sectores de los medios de comunicación, la señora fiscal general del Estado, pero incluso el resto de la estructura del Estado, como que hace una mirada a otro lado para evitar comprometerse. Es paradójico, Alberto, porque si nosotros vemos los esfuerzos que hace buena parte de la sociedad por constituirse con organizaciones políticas formales, ¿sí? También vemos la incapacidad de que estos grupos tengan una voz lo suficientemente fuerte y pues atractiva para la sociedad ecuatoriana. Es una paradoja. Tantos ecuatorianos tratando de participar en política, tantos tratando de constituirse como organización formal y pues todos ellos no los estamos observando en el quehacer y accionar político diario del país. Es decir, son muy pocas voces las que representan la palabra de los ecuatorianos y muy pocas organizaciones las que deben tomar pues el valor y
y la garantía de hablar con claridad, con transparencia y sobre todo con líneas éticas claras con lo que respecta lo que requiere el país. Definitivamente tenemos que ir viendo la forma de cómo darle pues un giro diametral a esta situación. Cristian, está con nosotros también nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines. A ver si lo vemos en pantalla. A Eduardo, está desde exteriores a Buenas esta noches, hora de la mañana. Eduardo, ¿qué Alberto. tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, hermanos? Cristian, gusto de saludarte. Buenos días. Vamos a seguir con esta entrevista. Saludos, si quieres seguir tú, Alberto, y luego voy No, yo, con todo dele, gusto. dele usted para Ya, después seguir con Vero ya. y seguir con este interesante diálogo con Cristian Zurita. Cristian, qué gusto de saludarte, como te decía, buenos días. ¿Es o ha llegado el momento en el Ecuador de la sinceración, de la transparencia y de que la gente vea las cosas realmente como son y no las que nos dicen como son? Eduardo, es un gusto saludarte, un Dios mío, placer verte nuevamente y poder conversar de igual contigo. forma. No lo sé. Debería ser el momento, porque son condiciones por demás graves y delicadas las que atraviesa este momento el país. Debería ser el momento de la sinceración y del diálogo abierto y real. Y pues significa también la sinceración y la autocrítica de los grupos políticos que han sido directamente involucrados. ¿Sí? Es decir, después de ver lo que ha sucedido en Metástasis, no podemos pensar que exista un partido como el de la Revolución Ciudadana que no pueda realizar una condición de autocrítica y autodepuración interna a sus líderes y la conformación de nuevos grupos, ¿sí? Que hay gente inteligente que podría, pues, mantener la tendencia. Y luego de la explosión de purga, debes hacerse lo mismo dentro del Partido Social Cristiano, que básicamente lo que ha hecho es lavarse las manos e inculpar, como siempre ha hecho, a una persona y decir, pues nosotros no conocemos, no sabemos, guardamos pues el respeto a la ley y quedarse totalmente callados. Ya lo hicieron en el pasado con importantes miembros del partido que en su momento fueron perseguidos, ¿sí? Y dejados de lado, y en otros que simplemente callaron como es el caso de JJ Franco, cuando intervinieron y allanaron su casa por temas directamente vinculados a investigaciones de la Fiscalía, y otros directamente involucrados como ahora. El hombre más cercano, el hombre operativo de Jaime Nebot, directamente relacionado en hechos de corrupción, en los cuales existen ya personas que han dicho que Jaime Nebot conocía de los hechos que hacía Muentes y nadie dijo nada, todos se callaron y pues todos alrededor como un círculo agarrados de las manos, mirando los hechos de corrupción, ¿sí? Que cometían con el poder de la justicia a sus pies. Te preguntaba eso y es verdad, ¿no? Ahora, estamos a pocos meses, a pocas semanas de la consulta popular. Eh, ¿Tú ves que esto es posible para el gobierno nacional y para el Ecuador, sobre todo en el tema de seguridad? Mm, Pues tendría todos los elementos, al menos los ingredientes necesarios para que la consulta popular pueda funcionar en favor no solo del gobierno, son preguntas que todos los ecuatorianos debemos responder favorablemente, independientemente de que nos guste o no el gobierno. Ya vimos el fracaso que se cometió en la mal llevada consulta popular que intentó hacer el presidente Lazo y que fracasó, ¿sí? Aquí también hay preguntas por demás importantes, ¿sí? Que pues debemos responder que sí, y puede ser un apalancamiento efectivo para el presidente de la República, pero eso no significa que sea un camino expedito o abierto para que pueda ganar las próximas elecciones. Las condiciones del país económicas son por demás delicadas, de cualquier momento le puede estallar, pues no necesariamente pues una bomba de violencia como le ha sucedido, sino pues una condición económica que no pueda manejar. Así que nada tiene comprado, tiene que hacer las cosas paso a paso porque no tiene otros caminos. No es que ha estado haciendo las cosas bien, simplemente ha caminado como en las condiciones que debe hacerlo
y pues pensar que es posible salvar este año desde el punto de vista económico, ¿sí? Para poder enfrentar desde 2025 los reales problemas que tiene el país, pensando que podemos tener una consulta favorable. Anunció en el programa de Carlos Rojas hace 3 semanas o 4 que iban a haber metástasis 2 y 3. El uno ya se llama purga, pero anunció de 2 a 3. Tú eres un periodista que hace investigación. ¿Tienes algún indicio de que viene una tercera, digamos así, etapa o temporada de esto? Porque ya esto parece temporada de Netflix, ¿no? Realmente una, dos, tres, cada vez va saliendo gente y apareciendo más personas en este asunto. Seguramente van a aparecer más temporadas, no solo derivado de metástasis. Yo creo que se van a venir temas más fuertes por metástasis, pero se van a venir cosas impensables a partir de purga. Eduardo, ¿por qué? Porque en los allanamientos han obtenido los teléfonos de todos estos involucrados que ocupaban cargos por demás altos al nivel de la justicia y al nivel de del manejo de su justicia. Por ejemplo, los teléfonos de Muentes tienen que ser explotados. Sí, los teléfonos de Fabiola Gallardo y del juez Reinaldo Ceballos tienen que ser explotados. ¿Sí? Entonces, solo pensando en las relaciones y los hechos que nos van a dar estos tres teléfonos, ¿sí? Todo lo que se puede venir a futuro, ¿sí? De forma grave. Es decir, todos aquellos que se sienten y que se han creído históricamente poderosos a lo largo de las décadas de la democracia de este país, en este momento, con esos teléfonos, deben estar temblando. ¿Y quiénes lo apoyan? Sí, Eduardo, esto es importante. Desde la Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional, que han buscado apalancamiento supuestamente para decir que luchan contra la corrupción. El presidente de la Asamblea, sobre todo, Henry Kronfle, ¿sí? Está llamado a supervigilar y a guardar cualquier investigación futura que se debe hacer. ¿Sí? Con respecto al partido que representa, con respecto a su líder, Jaime Nebot, ¿sí? Con respecto al entorno de lo que significa el manejo de la justicia por parte de ese partido, justicia corrupta que ha manejado el Partido Social Cristiano, ¿sí? Y de pues supervigilar y de garantizar que no van a meter las manos en las investigaciones, ¿sí? Que no van a aprobar estas leyes y que efectivamente pues van a respetar. Si quieren continuar en su constante pacto histórico que llevan, porque así hay que conocerlos, pacto histórico con el correísmo, que lo hagan. Pero ya sabemos que tanto ese como el Partido Social Cristiano representan pues las condiciones más extremas de metida corrupta de mano en la justicia, ¿sí? En favor de intereses particulares, corporativos y del crimen organizado. Tengo un par de preguntas, algunas preguntas más rápidas que se me vienen a la mente. La una, los socialcristianos han vuelto a decir que no van a apoyar el juicio político a la fiscal general y por ahí salió una trasnochada asambleísta de la lista 5 a decir que lo que le gustaba era el escándalo. O sea, la verdad es que todo lo que pasó sí es como para preocuparse, sacando los temas políticos y nombres por los jueces que están metidos, ¿no? Y sus implicaciones y las ramificaciones que tienen que ver ellos. Te pregunto, ¿crees que van a cumplir su palabra? ¿Que ayer lo han vuelto a decir, que van a apoyar a la fiscal general o solamente están viendo, bueno, nos ayudas, te ayudo o qué, toma y daca? Actuarán con la mano derecha, de forma libre, pero utilizarán su mano izquierda, de manera oculta. Así que buscarán la forma de destituirla, Eduardo, ¿sí? Porque así actúan. ¿Qué es lo que dijeron hasta hace poco? Exactamente, pero ¿qué es lo que dijeron hasta hace pocas semanas antes de que el presidente Noboa asuma la presidencia? Que no formarían un acuerdo con el correísmo, ¿sí? ¿Y qué hacen? Manejan la misma agenda. La agenda del correísmo también es la agenda del Partido Social Cristiano y viceversa.
¿ya? Tal vez dentro de sus intereses, que pues no sea, o digan y efectivamente piensen que no van a irse contra la fiscal general, pero buscarán el camino, ¿sí? Para evitar que pues el caso Purga sea juzgado y sea condenado, para evitar llegar a cualquier otro tipo de líder que exista e involucrado dentro del movimiento y dentro de la organización política. Y eso es grave. Y nosotros ya sabemos cómo actúan. O sea, no nos debe llamar la atención, porque toda la vida, absolutamente toda la vida han intentado controlar la justicia, lo hacen ahora. Hemos visto cómo controlan la sala penal de la Corte del Guayas, ¿sí? Y cómo en buena parte buscan manejar la justicia en otros niveles. Eso no puede continuar. Estoy de acuerdo, la justicia debe ser libre e independiente, mi querido amigo. Así es, por lo menos en teoría, lo que debe ser y no favorecer ni desfavorecer a nadie, ni a intereses, ni a partidos, ni a nadie. Yo coincido plenamente contigo, querido Cristian. Yo he visto algunas entrevistas tuyas estos días y me lleva a pensar algo, ¿no? Todo esto lo hicieron, todo esto que está saliendo, todo lo que está dando, ya lo advirtió Fernando Villavicencio en las investigaciones que hacía contigo. Eso es lo más grande. O sea, la muerte de Villavicencio, en lugar de callar las cosas, lo que hace es destapar esta olla de grillos, esta caja de Pandora, y desde allí comienzan a salir más cosas, más investigaciones, se comienza la investigación a fondo, y pues esto es lo que hoy sabemos. ¿Qué más vendrá, Cristian? Yo aspiro en verdad, Eduardo, que pues el crimen de Fernando pues genere los cambios que parece se están dando. Es decir, que pues que su condición brutal de víctima pues pueda trascender. Y lo hemos visto en alguna manera en lo que significa la presencia del caso Metástasis, ¿sí? Cómo la justicia en parte es pues filtrada por el crimen organizado. Y lo estamos viendo ahora en el caso Purga, ¿sí? En el cual la propia fiscal, ¿sí? Ha señalado que la expresidenta de la Corte Provincial va en busca de Fito. Es decir, las organizaciones corruptas se ponen a las órdenes de las organizaciones violentas y criminales, ¿sí? Y cómo pues todo este grupo de poder y de influencia a través de lo que significa pues las relaciones públicas que manejaban ciertas personas del partido que no tiene mayor, no sé qué mayor peso y fuerza pueda tener, por ejemplo, las acciones de Mayra Salazar, pero indican cómo esta persona que trabaja con el partido, que trabaja con los jueces, que trabajó con la actual presidenta del Parlamento andino, ¿no es cierto? Pues decía que quería participar en drogas. Entonces, si es que esa es la situación del partido, es también la situación del país, de una parte del país. Hay que existir una condición de purga interna al interior del partido, que Jaime Nebot no la va a hacer, pues. O sea, tienen que ser otro tipo de líderes que tengan efectivamente el interés de pelear por ese espacio de poder y que pues limpie lo que significa eh, los principios democráticos y liberales y de libertad que supuestamente tanto defienden, ¿ya? Lo mismo debería pedirse en el otro partido. Obviamente no lo van a hacer, van a dejar que simplemente sus viejos caudillos mueran y buscar otro espacio, pero deberían hacerlo. Hay gente muy interesante dentro del Partido Social Cristiano que podría hacerlo, sí, incluso el propio Esteban Torres. Y dentro de la organización de la otra, pues el propio alcalde de Quito, Pavel Muñoz, podrían encabezar nuevos principios y nuevas cosas en un partido que debe demostrarse, pero con las viejas condiciones, yo creo que es imposible. Porque hemos hablado de esto mucho, pero para hablar de la justicia. La semana pasada entrevistamos a un ex fiscal y ex miembro de la Corte Constitucional, una persona que conozco, me cae bien, pero los noto comenzando a hablar de que la Corte Constitucional debe ser sometida a algún tipo de control político. Entonces salté y le dije, pero ¿cómo vas a controlar la Corte Constitucional? Eso no se puede controlar. Con la Asamblea le dije, pero eso ya se dio y entonces los dueños de los jueces van a ser los asambleístas a quienes van a tener que someterse
porque le van a tener que decir, bueno, sí, no, si no te hago juicio político sería una desgracia. Cuando hicimos eso, nosotros, cuando trabajamos eso, lo hicimos bien, con gente que puede tener fallos a favor o en contra, pero que no está descontaminada del factor político. Pero yo hablé también de que asimismo debería ser la Corte Nacional, porque la Corte Nacional, los nuevos vocales que van a designarse, la caída de Fausto Murillo, lo que te indica es que los partidos que están en el pacto quieren poner sus jueces, quieren poner sus jueces, y esto lo único que te va a demostrar es que, o lo único que va a hacer es siguiendo hacer de nuestra justicia un remedio. Por conclusión o en conclusión, Fausto, si bien es el Consejo de la Judicatura quien lleva adelante el concurso, eh, deberíamos buscar que los dos integrantes o los tres integrantes del Consejo de la Judicatura no vengan de la política. Quizás se haga algún tipo de foro o de algún entendimiento de la academia para que sean la academia por parte de algunas, la academia pueda recomendar gente que por lo menos le vas a quitar el sesgo partidista, Cristian, y le vas a dar algún tipo de dignidad y capacidad, ¿no te parece? Bueno, por eso digo que es un movimiento difícil y grave para el país, porque pues en estas condiciones en las cuales faltan aproximadamente 6 jueces nacionales que tienen que ser elegidos, ¿verdad? Tiene que Sí. haber este año el cambio de al menos 3 jueces constitucionales. Y además hay que elegir, sí, a dos miembros del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Que no sabemos quiénes ni qué tendencia tendrá. Por ahora parece haber pues, un camino al menos de cierta condición de independencia, porque está Román en la judicatura. Ha sido posicionada hace poco pues Solanda Goyes, que se puede decir que son personas que actúan bajo condiciones de independencia. Y pues la gran pregunta es qué vamos a hacer y qué vamos a observar en la elección de las próximas autoridades, primero de la judicatura y luego de las ternas o los posibles elegibles para la Corte Nacional, y luego lo que significa la constitución pues del propio banco de elegibles que tiene que ser para cambiar a los diversos jueces que en verdad en este momento ya no tienen una capacidad de recambio, y que, digamos, esta bolsa enorme que dejó construir el correísmo se ha acabado. ¿A quién le interesa cooptar ese espacio? El Partido Claro, a ellos, Cristiano claro, le interesa claro, cooptar al correísmo, que son las claro. fuerzas más poderosas, y pues el gobierno en eso parece no tener una idea clara de lo que significa hacer política, y ahí pues es uno de sus grandes huecos u hoyos negros, si es que deja llevarse por líneas o caminos que no son los adecuados. Es decir, ahí el gobierno parece que no tiene una voz, no tiene un camino, no tiene un liderazgo. Es decir, ahí sí, pues encontramos un hoyo negro por el cual Daniel Noboa va a transitar, sí, y es muy posible por el desconocimiento y la falta de experiencia que se equivoque, porque obviamente un gobierno puede dar la pauta para la elección de muchas cosas. O sea, tiene todo el poder, es presidente, tiene todo el poder y tiene que preocuparse, interesarse de este camino en el cual se siembran los jueces de lo que será 2025 en adelante. Así que, pues, es un tema por demás delicado y en eso tenemos que estar pensando. Además, otra cosa, Eduardo, Fausto Murillo fue destituido con 102 votos. Si Sí, tiene 102 votos para destituir y el correísmo pues aplaudió e hizo fiesta como focas, ¿verdad? Pues, ¿qué nos hace pensar que no tienen los votos para la fiscal luego de esa votación? ¿Sí? Si entendemos que pues han tenido prácticamente no un camino conjunto, pero sí pues líneas similares de acción y de trabajo, sea fiscalía como ciertos miembros del Consejo de la Judicatura. mi querido Cristian, una pregunta final, sé que tienes otra entrevista con Alberto Quintana o dos, por favor te ruego, Alberto, adelante, por favor. Por, Sí, por si- bueno, sí, justo. Gracias, Cristian. Un buen día.
Para retomar el tema de tu última respuesta en el tema del juicio político a la fiscal, porque justo estoy viendo que en una televisora local, pues sí, el correísmo definitivamente insiste en ir al juicio político de la fiscal. Muchos ya lo han analizado y dice que todo el trabajo quedaría o se echaría al traste. En ese sentido, usted acaba de puntualizar que definitivamente pues al gobierno le falta esa experticia en el plano político de cómo manejarse dentro de la legislatura. En ese sentido, ¿qué posibilidades hay que definitivamente lo que se está ya avisorando se concrete? Y todo este caso y todos estos casos, todas estas denuncias definitivamente, pues ya usted sabe lo que ocurre en el país, tenemos mucha conciencia de eso, que pueden quedarse aletargados y sin concretar nada. Bueno, pensemos, Verónica, buenos días, que pues el correísmo por sí solo puede tener 50, 52 votos y hay que pensar si es que efectivamente se encuentran totalmente orgánicos y alineados para votar en contra de la fiscal general. Pensemos que el Partido Social Cristiano tiene 14, ¿sí? Y pensemos y dudemos si es que tiene efectivamente los votos para poder o las decisiones reales de cada uno de los asambleístas por votar en contra de ella. Es decir, solo si es que existe una condición orgánica de todos, pues ya tendrían aproximadamente 64 votos. ¿Cuánto les falta? Falta muy Muy poco, poco, ¿ah? efectivamente, ¿sí? Les falta muy poco. Y pues cualquier trasnochado asambleísta que pueda pues interesarse, llenarse los bolsillos con los recursos que les vayan a dar, sean grupos organizados o sea otras mafias de la justicia que no hemos logrado determinar aún, ¿sí? Porque ya se han encontrado las dos principales, tanto en Metástasis como en Purga, que manejan pues la Corte Nacional y manejan la Corte de Guayaquil, quieran irse en contra de la fiscal, ¿sí? Así que puede pasar cualquier cosa. En verdad no es sencillo porque existe un apalancamiento fuerte desde lo político y desde lo internacional, ¿sí? Que favorece el trabajo y la visión de la fiscal, pero con tanto político perdido que hay en la Asamblea, pues se puede pensar cualquier cosa. Y obviamente esta enorme presión, esta olla de fuerza y de opinión que se generan a través de las redes, a través de centros, que cualquier despeinado cree que puede opinar sobre política, pues efectivamente hace una bulla que si bien no interviene, molesta mucho en lo que significa el ámbito democrático de un país. Tenemos que convivir con eso, es parte de lo que significa pues los nuevos fenómenos y las nuevas realidades de cada uno de los países, no solo sucede en Ecuador, pero es posible que exista un camino para sancionar a la fiscal. Y si no hay, pues siempre hay un camino distinto como para evitarlo, ¿no? Entonces, si Claro no que sí. destituyen a la fiscal, el camino será evitar que el caso llamado pues purga pueda ser juzgado al final de los días, luego de las investigaciones. Claro, y en ese sentido, ¿hacia dónde va Construye? Porque hemos visto pues el análisis que ha hecho igual con Eduardo Mendoza y al inicio con Alberto Quintana. Hablar de depurar el sistema judicial político nos va a llevar mucho tiempo. De hecho, los que tenemos memoria, definitivamente hemos visto este país caer de escándalo en escándalo. Si ponemos a revisar, pues muchos se quedaron ahí y fue un escándalo nada más. Y de esto de la injerencia política en el sistema judicial ha sido pues de siempre y que se ha evidenciado en muchos otros casos que se han denunciado. En ese sentido, ¿cuál es la postura de Construye dentro de la legislatura? ¿Hacia dónde apunta? Definitivamente pues hay cómo moverse, hay cómo realmente dar una respuesta ya no solamente como asambleístas, sino una respuesta a los ciudadanos que de una u otra forma, indistintamente de cualquier ideología, de cualquier postura política, de cualquier situación que se tenga en particularidad con ciertos líderes, la fiscal, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo, está haciendo una buena representación en ese sentido. ¿Cuál es la postura ahí de Construye? Verónica, no puedo hablar en sí yo por Construye, no puedo hacerlo, pero puedo recomendar que efectivamente tiene que ser el partido, la organización política que tiene que abrigar y defender a toda costa el trabajo de la fiscal general y que tiene que apalancar desde lo político, sea por diversas condiciones, pues el trabajo que se está realizando
en lo que significa este camino a la depuración de la justicia. Por su capacidad y su aislamiento dentro de la Asamblea, ¿sí? No es que pueda tener o tomar una decisión que pueda ser prevalente o decisoria en lo que significa el futuro en los próximos meses. Pero tiene que ser pues el equipo y la voz, primero, que ayuden a sacar y obtener toda la información posible que relaciona al caso Purga, y tiene que haber pues una defensa total de las acciones de la fiscal, ¿sí? Y tiene que haber pues un alineamiento orgánico de lo que significan esos intereses y no venderse. Lo que hemos visto con vergüenza, lo puedo decir, que pues personas que llegaron a ese cargo, a ese puesto, debido al brutal crimen de Fernando, hoy pues estén buscando ciertos acuerdos y habrá que decirlo con fuerza, y pues la forma en que son deslealtades, son estas enormes deslealtades a los principios, no, no que una persona pudo haber tenido, sino a lo que significa el quehacer y el hacer de la política. El camino que le corresponde construir es el que quieran construir. Yo directamente no puedo participar en ese espacio Ok. porque no es el mío, y tampoco he intervenido ni he buscado el espacio para ganarme aquel, porque quiero tener otros caminos. ¿Sí? De hecho, esta condición en la que enfrento es como una caída, es unas condiciones de latencia, ¿sí?, de la política, pero voy a tener una gran cantidad de reincidencias por las condiciones propias que significó el pasado y los Claro. que enfrenté. Pero yo aspiro que exista un abrigamiento y un respaldo y una condición total pues, de alineamiento con el trabajo de la fiscal general. Sí, porque hay mucho trabajo que hacer, definitivamente. Y si queremos ir hacia el fondo de la metástasis que hemos tenido en este país, pues hay transformaciones que se tienen que hacer. Alberto. Sí, algo final, Cristian, rápidamente sabemos que tienes otra entrevista con un medio colega. Precisamente Construye hoy va a solicitar, ¿no?, un cambio en el orden del día para de alguna manera también poner en evidencia una moción de respaldo al trabajo del Ministerio Público. Es una cuestión institucional también a jueces y policías que se le están jugando en esta lucha. Y estas imágenes que queríamos compartir también ayer, que llegaba la señora fiscal general del Estado a la sede de la segunda conferencia internacional sobre seguridad penitenciaria en la Universidad Simón Bolívar, precisamente evidencian también de alguna forma cómo se ve desde los organismos internacionales, y esto es bueno, ya lo mencionabas, Cristian, es bueno también sentir ese respaldo. Sociedad civil por un lado, los sectores políticos que están pues dentro del marco de la línea del bien acá en el Ecuador, y por supuesto pues quienes también representan a organismos extranjeros, organismos de la Unión Europea que estaban reunidos en este evento. A ponerle asunto también, Cristian, hoy precisamente mira cómo nos vamos de un tema al otro, el futuro de la Contraloría General del Estado está en juego, ¿no? Hay una audiencia de apelación en la Corte Provincial de Pichincha, ¿no?, luego de que ya incluso pues está posesionado el Contralor, pero el doctor Juan Falconi Puig tiene un recurso, ¿no?, una acción de protección. Vean ustedes cómo estas cosas también justamente van minando cada día la institucionalidad de nuestro país. ¿Cómo se busca cooptar, ¿no?, estos organismos de control? Es tan preocupante y esto es lo que desalienta tanto. Y en torno a eso me gustaría que nos deje un mensaje final, Cristian. Mm, Bueno, es lo menos que puedo esperar de Juan Falconi Puig, el abogado de Odebrecht, ¿sí? El hombre que acordaba los acuerdos con Glass para que retorne Odebrecht, ¿sí? La pieza o la carta fundamental para llegar a la Contraloría por parte de Rafael Correa, el nombre de Rafael Correa, ¿sí? Este sujeto que pues con sus acciones por demás y caminos perniciosos buscar eh, eh, dejar sin efecto pues una elección que le costó tanto, ¿sí? ¿Sí? Y pues que en ciertos momentos incluso se desvió el de la elección de Contralor General del Estado, buscar espacios, ¿sí? A menos de que ya tenga un camino como el que nos identifica, pues el de purga, capaz que gana, ¿sí? Pero si es que gana es que justamente detrás, pues hay una estructura criminal que todavía no la conocemos. Sí, hay que estar pendientes de ese tema. Un abrazo inmenso, gracias por atendernos, Gracias. gracias por la deferencia Muchas permanente con gracias esta por la estación gentileza. radial. Tenga buen día.
Buen día, querido Cristian. Vamos a seguir conversando. Muy gentil. Placer. Tu voz le hace bien al Ecuador, tu imagen y tus criterios ayudan al Ecuador. Te mandamos un Gracias, abrazo. Eduardo. Tengas buen día. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está mi querido director. No se vaya, quédese un ratito ahí en pantalla. Eduardo Mendoza Paladines, justamente también madrugando. ¿Lo sacaste de cuadro ya? Ya. No lo saque de cuadro, pues no lo saque de cuadro. Ahí estamos, ahí estamos. Carlos, me quiero sacar del cuadro. Del cuadro, ¿qué es lo que Qué pasa? interesante, ¿no? Qué Sí. interesante, Sí. Verónica Alberto, ¿no? Lo que Claro dice que Cristian sí. Zurita, qué importante, ¿no? Qué a fondo, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, hay mucho que hacer, pero hay mucho que hacer siempre. No sé si ustedes compartan conmigo, pero esto de estos casos, de estas investigaciones, es cíclico. Hoy la fiscal Diana Salazar es la figura, la cara que le ha dado pues este cambio y este giro, pero muchos otros también intentaron hacer lo mismo y ya pues recuerden que cómo terminaron, ¿no? Romper las cadenas quizás de un sistema totalmente corrupto y corroído es difícil. Así que vamos a ver cómo nos va después de tanto escándalo y como tú decías, Eduardo, después de la serie de Netflix que estamos viendo, Caso Purga 1, 2, 3, 4, hay allanamientos que dicen que se han realizado en la madrugada, estamos tratando de confirmar eso para ver hacia dónde va. Claro, y fue en otra urbanización, no